Muy, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este sábado 25 de marzo del año 2023. Estamos una vez más transmitiendo y compartiendo de las redes sociales un nuevo tiempo de mensaje de la palabra de Dios, un nuevo tiempo de compartir juntos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad, un tiempo en el que Dios nos regala esta jornada, este día que comienza, ¿sí? Y poder estar conectados a Dios, conectados a la palabra, conectados a este tiempo de habilitación de parte del Señor para predicar su palabra, para anunciar las virtudes de aquel, ¿no?, que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Estamos agradecidos en esta mañana de poder estar una vez más compartiendo la palabra, compartiendo este tiempo a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Instagram, a través de YouTube, ¿sí? Poder llevar el Evangelio a todas las partes de la tierra, a cada individuo, a cada persona, para que pueda entender y amar, ¿no?, a Dios y que pueda volverse a Dios, que pueda ser entendido en este tiempo, ¿no?, de oportunidad de parte de Dios para con su pueblo, para con la iglesia, también para cada uno, ¿sí?, de oportunidad. Estamos caminando en un tiempo de mayor gracia, un tiempo de mayor, donde el Señor está desplegando, ¿no?, a cada persona en este tiempo, a cada territorio de este mundo, una oportunidad de volverse a Dios, la oportunidad de volverse a Él, ¿no?, volverse al Señor para poder emprender, ¿no?, esa vida que tendremos que tener, ¿no?, estando conectados a Dios. Por eso es importante poder estar conectados a Dios, porque si nos desconectamos de Dios, si estamos alejados de Dios, es imposible, ¿no?, que nuestra fe sea desarrollada hacia Dios y poder estar enfocado a lo que Dios quiere hacer en medio de este tiempo, ¿no?, principalmente con la iglesia, con su pueblo, con cada hijo de Dios, ¿sí? Por eso estamos agradecidos en esta mañana, en este tiempo, de poder compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Mi nombre es José Luis Vidal, somos Casa Apostólica Emanuel Quilmes, ¿sí? Estamos transmitiendo desde Barrio La Paz, Quilmes Oeste, provincia de Buenos Aires, Argentina, a todas las naciones, a toda parte donde llegue esta transmisión. Estamos compartiendo, ¿no?, la palabra, el Evangelio, lo que hemos recibido de gracia lo estamos dando, ¿sí?, para que toda persona pueda tener la oportunidad de volverse al Señor o restablecerse o volverse o comenzar de nuevo si se ha apartado, porque la oportunidad es ahora, ¿sí? La oportunidad es hoy que usted pueda abrir su corazón a Dios y pueda permitir que la palabra que vamos a estar compartiendo enseguida pueda obrar en su vida, ¿no?, y pueda hacer lo que el Señor quiere que ocurra a través de ella. Mire, justamente en esta jornada está lloviendo aquí en la provincia de Buenos Aires, desde toda la madrugada estuvo lloviendo, ahora paró la lluvia, ¿sí? Está haciendo temperatura de 22 grados en esta hora, está nublado, se promete que después a la tarde va a despejarse, va a salir el sol nuevamente, pero estamos agradecidos porque el Señor sabe, ¿no?, este tiempo en el cual cada vida, ¿no?, necesita recibir una palabra. Por eso la dice la Escritura en Isaías 55, que Él envía la lluvia, ¿no?, así como la lluvia y la nieve descienden sobre la tierra y no vuelve para arriba, sino que riega toda la tierra, ¿sí? Así es la palabra de Dios, ¿no?, que es bajada, que es sembrada, para que ocurra en cada vida, ¿no?, un acontecimiento para el cual Dios envió la palabra, ¿sí? La palabra es como una semilla, la palabra cuando entra el corazón comienza a hacer un efecto, ¿no?, en las vidas, en el cual provoca el Espíritu de Dios, provoca el despertar, ¿no? Vamos a estar hablando de esto un poco, de poder entender, ¿no?, o poder entender que la misericordia de Dios es tremendo, ¿no? Cómo el Señor, a pesar de nuestra falta, a pesar de nuestras
agachada, por así decirle, o nuestra desobediencia, Dios sigue dando oportunidad, Dios sigue dando la oportunidad para que usted se arrepienta, para que usted se restablezca, para que usted se restaure. Pues estamos hablando, ya comencé el sábado anterior sobre este tema, sobre el avivamiento, ¿no? Avivamiento que ya está en ejecución, ¿sí? Estamos hablando sobre la importancia que tiene este mover espiritual de parte de Dios, ¿sí? El avivamiento no es provocado por el hombre, como dije la semana pasada, no es provocada por el hombre, es exclusivamente de parte de Dios, ¿sí? Pero vamos a estar hablando un poco porque tiene que haber un detonante, ¿no? O ¿cómo puedo decirle? Una consecuencia de ese avivamiento previamente, ¿sí? Y provocarlo, ¿no? O hacer que eso ocurra. Y eso ocurre, ¿no? Cuando la iglesia o cuando los hijos de Dios claman a Dios. Cuando cada uno de nosotros clamamos a Dios y pedimos la intervención, ¿no? Sobre el mundo, orando a favor de los pecadores, orando a favor para que la gente pueda recibir un tiempo de salvación a su vida. Entonces Dios escucha la oración de su pueblo, escucha la oración de su iglesia, ¿sí? En el cual ora fervientemente por las almas, ¿sí? Entonces tenemos que como iglesia, ¿no? Volvernos a la oración, ¿no? Volvernos a la oración de interceder por las personas, de interceder por las almas, porque aquella alma que no tiene a Cristo, amado, se va al infierno. Aquel que no recibe a Cristo como Señor y Salvador no tiene salvación eterna, la va a perder. Por eso la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16, ¿no? Que ha enviado el Señor Dios a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios está desatando, ¿no? Un tiempo de misericordia, de mayor gracia, desde la cruz, ¿no? Desde que Cristo murió en la cruz hasta que Él regrese, se está desplegando, ¿no? Todo este favor inmerecido, la gracia inmerecida, el regalo inmerecido de la salvación de parte de Dios. Por eso cuando la iglesia comienza a clamar o a orar, hay una respuesta del cielo, hay una respuesta de parte de Dios, hay una respuesta y eso provoca un despertar espiritual, un mover espiritual. ¿Sí? El avivamiento no es que nosotros avivamos, ¿no? Las reuniones o avivamos los lugares, no, lo que lo hace eso es Dios. Es Dios, exclusivamente de Él, la obra es de Él. Y estamos parados sobre la palabra de Dios, el profeta Habacuc, ¿sí? El profeta Habacuc capítulo 3, verso 2, justamente Habacuc venía orando, ¿no? Orando por aquellos que estaban apartados de Dios y que no tenían el conocimiento de Dios y que estaban haciendo su vida a la deriva, ¿no? Y no tenían conocimiento de Dios, estaban en el pecado, estaban apartados, el mismo pueblo de Dios apartado. Entonces Habacuc comienza a orar, comienza a pedirle a Dios que intervenga. Amado, nosotros no podemos convencer a nadie, no podemos hacer que se convierta a nadie, no podemos hacer nada de eso, eso lo hace Dios. Pero ¿cuándo lo hace Dios? Cuando la iglesia, cuando sus ministros, sus siervos comienzan a clamar, comienzan a orar, ¿sí? Por eso Habacuc dice, capítulo 3, verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Sí? O sea, Habacuc comienza orando a Dios, pidiendo, ¿no? Que aviva su obra en medio de los tiempos. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc? Dios provoca un avivamiento, provoca un despertar, provoca algo, ¿sí? En medio de estos tiempos, ¿no? Del tiempo de oscuridad, del tiempo de tinieblas, donde está invadiendo este mundo, ¿no? Últimamente, y las tinieblas están aumentando, están oscureciendo más, ¿no? Este mundo. Por eso, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, tenemos que pedirle a Dios que avive su obra en medio de estos tiempos.
estamos viviendo, ya compartía, ¿no? Previamente a todo esto, el aprovechar bien el tiempo, ¿no? Y parte tiene que ver con esto, ¿no? De que no se aprovecha bien el tiempo. Y Dios quiere que la iglesia esté a la altura del tiempo, Cronos, el tipo Kairos de Dios, para que pueda estar atento, ¿no? A ese mover o a ese despertar de parte de Dios. Y Habacuc comienza orando y pidiéndole a Dios, ¿no? Que provoca un avivamiento en medio de ese tiempo en cual estaban ellos, que provoque un avivamiento y que haga conocer su obra, ¿no? Su obra, ¿cuál es su obra, no? Porque, amado, Dios dice acá, ¿no? En tu ira, acuérdate de tu misericordia. ¿Por qué? Porque Dios está enojado con el pecado, está enojado con las cosas que están sucediendo, ¿no? A raíz de la maldad que hay en la tierra, en el mundo, ¿no? Pero en todo eso, ¿sí? Dios se compadece en misericordia, en desplegar oportunidad para que el hombre se vuelva a Dios, para que el hombre se arrepienta. Entonces tiene que haber un acontecimiento espiritual para que ocurra eso, ¿sí? ¿Por qué? Por eso Habacuc le dice, si no eres tú Dios, acá nadie se puede convertir, nadie puede entender nada, ninguno puede alcanzar salvación, porque todo depende de Dios. Depende de Dios, ¿sí? La salvación es pura exclusivamente de Dios. Dios la origina y Dios la culmina. ¿Sí? No es que el hombre se le ocurrió salvarse, no, Dios hace un trabajo tremendo y bien detallado con cada uno de nosotros, ¿no? Para que podamos recibir, ¿no? La salvación. ¿Sí? Entonces hay un mover espiritual, hay un despertar espiritual y ese despertar lo provoca el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios es el que provoca esta clase de movimiento espiritual, ¿sí? De movimiento espiritual. Entonces estamos hablando, ya comencé el sábado pasado, sobre avivamiento. Vamos a hablar durante unas transmisiones más sobre este tema tan apasionante, viendo y observando las Sagradas Escrituras las veces que hubo este acontecimiento espiritual. No es que solamente ocurrió ahora o está ocurriendo ahora, sino que en todos los tiempos, ¿no? Dios se manifestó al mundo, se manifestó a sus siervos, se manifestó en un entonces, ¿no? Y allí intervino el Espíritu Santo de Dios. No es que el Espíritu Santo apareció hace 2000 años, no, el Espíritu Santo está activo desde el principio, porque estaba con Dios y porque es Dios. ¿Sí? Estaba en el principio y Él hizo todo, ¿no? Y Él fue el que creó, aleluya, a través de la palabra, todo lo que Dios dijo a través de la misma palabra, el Espíritu Santo fue haciendo, ordenando, restaurando, ¿no? Como fue en el principio, cuando fue el ordenamiento, ¿no? Que tiene que ocurrir, que ocurrió, ¿no? Después de haber creado Dios los cielos y la tierra. Entonces en Génesis 1 y 2, ¿no? Nos habla, ¿no? De que Dios había creado todas las cosas, pero en un momento determinado hubo una confrontación, ¿no? Un problema entre el 1 y 2, ¿no? En donde la tierra se llenó de oscuridad, se llenó de desorden, donde había tinieblas, ¿no? Cubrían la tierra y había un total caos, ¿no? Y la única manera de poder restaurar la creación era por medio misma de la palabra, pero el Espíritu Santo obrando, ¿sí? O sea, la misma Trinidad estaba obrando allí, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dio la orden, la palabra es Cristo, y el Espíritu Santo toma la palabra y comienza a hacer el ordenamiento, comienza a restaurar, comienza a obrar. Y eso es lo que hace un avivamiento. La gente vive, ¿no? En un completo caos, en un desorden en su vida, ¿sí? En un desorden, porque todo aquel que no tiene al Señor, que no tiene a Dios, su vida está completamente alejado de Dios, entonces no puede vivir una vida que agrada a Dios. Usted puede ser una buena persona, puede tener buenos modales, puede tener conducta, cultura, educación, pero, amado, si no tiene a Dios, su vida está vacía, su vida hay un desorden, su vida hay todo un conjunto de problemas que tiene que no solamente lo puede solucionar Dios en su vida, interviniendo Dios en su vida, provocando un mover espiritual en su vida.
Porque el que no tiene a Dios, su espíritu está muerto, está apagado. Por causa del pecado, la herencia que recibimos de nuestros padres, Adán y Eva, por la caída, ¿sí? Ningún ser humano nace bueno, o sea, ningún ser humano nace inerte al pecado, lamentablemente, ¿no? Cuando pisamos esta tierra, cuando nacemos del vientre de nuestra madre y estamos en la tierra, somos contaminados por la corrupción del pecado. ¿Y qué provoca eso? Muerte espiritual, ¿sí? Que el espíritu esté dormido, esté separado de la relación con Dios. Entonces, para que ocurra un despertar espiritual, para que ocurra el sacudón que avive el espíritu nuevamente, tiene que haber una intervención divina. ¿Sí? Tiene que haber una intervención divina. Eso se provoca el avivamiento personal, ¿no? El avivamiento es un despertar espiritual en la vida de aquel que está muerto, ¿no? Entonces es importante entender que las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios, ¿sí? Está lleno de acontecimientos con este despertar espiritual. Que siempre, siempre Dios buscó en todos los tiempos que el hombre se arrepienta de sus pecados, que el hombre se vuelva a su Creador, se vuelva a Dios, abandone la iniquidad, abandone el pecado, se consagra a Dios y obre la voluntad de Dios, para la cual fue nacido, fue creado esa persona. Todos nosotros venimos a este mundo con un propósito de Dios. Y solamente estando en Dios lo vamos a lograr. Solamente estando conectados a Él y como Él quiere, es lo que vamos a hacer las cosas, ¿no? La voluntad de Dios. Entonces hemos confundido muchas veces la iglesia, ¿no? Y parte de la iglesia ha confundido muchas veces avivamiento con evangelismo. Y no es eso, ¿no? Porque evangelismo es anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo, ¿sí? O sea, el evangelismo es que uno predique la palabra, predique el evangelio, ¿sí? Para que la persona pueda recibir la noticia de que ya el Señor ha salvado, ha perdonado de los pecados. Pero el avivamiento, ¿sí? El avivamiento es una nueva vida al que cree en el evangelio, ¿sí? El avivamiento es provocar vida a través de que creyó en el evangelio, ¿no? El evangelismo es el hombre que trabaja para Dios predicando la palabra. El avivamiento es Dios que trabaja de forma soberana en favor del hombre, ¿sí? O sea, por eso dice Habacuc, en tu ira acuérdate de tus misericordias. ¿Por qué? Porque si no es Dios interviniendo, si no es Dios haciendo, la persona no se va a convertir. La persona no va a cambiar. No es cambiar de religión, no es cambiar de pensamiento solamente, es total cambio que provoca el Espíritu de Dios, que provoca a Dios en manera soberana sobre aquellos que realmente reciben la palabra, creen en el Evangelio. Entonces se provoca en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer, una nueva vida, ¿sí? Una nueva vida. Hablar de celebrar un avivamiento también es un error en nombre, ¿sí? Creo que algunos dicen, hoy vamos a celebrar un avivamiento, ¿no? O vamos a provocar un avivamiento. Y voy a repetir, nosotros no podemos provocar ningún avivamiento. El que lo hace es Dios mismo, ¿sí? Es Dios mismo. Avivamiento no es una celebración, ¿sí? Es avivar lo que está muerto, eso es avivamiento, ¿no? Y lo que está muerto precisamente es el hombre que está muerto en delitos y pecados. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, ¿sí? Con referente a esto. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Y los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Entonces, dice que Él os dio vida juntamente cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Quién dio vida a que estaba muerto en delitos y pecados? El Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu de Dios obrando en cada vida para que haya un avivamiento, ¿no? Un despertar espiritual de lo que está muerto. Y lo que está muerto, voy a repetir, es el hombre. ¿Sí? El hombre que está en delitos y pecados. ¿Sí? No puede tener vida aquellos que están así, pero por eso la intervención de Dios es provocar en la vida de esas personas que están muertos en delitos y pecados vida, ¿sí? Vida, para que salgan de ese estado a un estado de vida, ¿sí? De nueva vida, en el cual comienza a haber un mover, comienza a haber una restauración en esa persona. Todo lo hace Dios, todo lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Es tremendo, ¿sí? Es tremendo lo que provoca el Espíritu de Dios en cada vida, ¿no? Que recibe la palabra, que recibe el Evangelio, ¿sí? Si no interviene el Espíritu Santo, no hay nueva vida para el pecador. Si no es Él que lo haga, no hay nueva vida para el pecador, ¿sí? Entonces, el que provoca todo, el que hace toda la obra, ese es Dios mismo. Por eso Habacuc decía en la oración, ahí va tu obra en medio de los tiempos, la obra es de Dios, no es nuestra. Si nosotros somos solamente herramientas, somos instrumentos en sus manos, somos aquellos que estamos anunciando el Evangelio, anunciando a Cristo, ¿no? Para que la gente pueda recibir al Salvador, pueda nacer de nuevo, como dijo el Señor, y eso lo provoca el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 6, verso 4, aleluya. Romanos 6, verso 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿sí? Por eso tiene que provocar esa muerte, ¿no? La muerte de aquellos que están en delitos y pecados, para que haya resurrección de vida, para que haya vida, y eso lo hace el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces lo que ocurre, debería de ocurrir un verdadero avivamiento, llevado a cabo por el Espíritu Santo, es muerte y resurrección, ¿sí? Es muerte y resurrección, cuando Jesús murió en la cruz, ¿sí? Por nuestros pecados, ¿sí? Cuando al tercer día resucitó, y eso tiene que ver con el poder que obra en las vidas al recibir, ¿no? La palabra, recibir la salvación, comienza a ver esto, ¿no? Una muerte y una resurrección, ¿sí? Y eso es lo que provoca el Espíritu Santo en un avivamiento, ¿sí? Que se muera el pecado, que se muera la vida fuera del Hijo de Dios, a una nueva vida en Dios, en Cristo, ¿sí? Una nueva vida en Cristo. Entonces ningún ser humano puede encender el interés, despertar la conciencia de la gente o generar la intensidad del hambre espiritual que significa el avivamiento, ¿sí? Eso no lo podemos provocar nosotros, lo que lo hace eso es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿no? Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 8, que el que convence de pecado, de justicia y de juicio al pecador es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Para que el hombre pueda arrepentirse y pueda tener esa nueva vida, ¿sí? Una vez aceptado al Señor. Entonces, el hambre y la sed espiritual en la vida de aquellos que están alejados de Dios es el mismo Espíritu Santo que provoca ese hambre y esa sed espiritual para que el hombre vaya al pan de vida a comer y a la fuente de agua eterna para beber, que es Jesucristo, ¿sí? Jesús dijo en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 35, ¿sí? Que el que come y bebe de él no tendrá sed ni hambre jamás, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo siempre va a llevar al pecador a Cristo, ¿sí? A Cristo, para que coma de él, beba de él, ¿sí? Eso habla de lo que él hizo, ¿no? Él entregando su cuerpo, el pan de vida, ¿no? Que nos dio vida, y la sangre, ¿no? Que nos dio a beber,
¿no? Para que no tengamos ya más hambre ni sed jamás. Entonces el Espíritu Santo, ¿no? Intensifica ese mover, ese hambre, ese sed espiritual, para que vayamos al lugar correcto a buscarlo, y ese lugar correcto es Jesucristo, ¿sí? Por eso, si usted no va a Cristo, ¿no? Esa hambre, esa sed espiritual no va a ser saciada. El único que sacia el hambre y la sed espiritual es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Si comemos y bebemos de Él, no vamos a tener sed jamás ni hambre jamás. Amén. Toda la vida espiritual, sea en el individuo o en la comunidad o en la iglesia o en la nación, es obra del Espíritu Santo, obrando en aquellos corazones, llevándolos a Cristo para que Cristo los lleve al Padre. ¿Sí? Ninguno va al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? No hay manera de ir al Padre. No podemos ir al Padre por nosotros mismos, si no es que Cristo nos lleve. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. ¿Sí? Para que el Padre nos acepte, ¿no? Tenemos que estar en el Hijo y el Hijo en nosotros, para que Él vea a Cristo en nosotros y pueda recibir y pueda desplegar su misericordia, su gracia, su presencia en nuestra vida. Entonces ningún hombre puede programar un avivamiento. Ningún hombre puede programar un avivamiento, porque solamente Dios es el dador de la vida, ¿sí? Esto ocurre de repente, ¿no? De repente puede ocurrir este despertar espiritual. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para intervenir. Él lo hace cuando Él quiere y en donde quiere, ¿sí? Y como quiere. Amén. Entonces es importante entender esto, ¿no? Pero también hay señales que nos llevan a estar expectantes de que tiene que ocurrir un mover espiritual, como está ocurriendo hoy en las naciones de la tierra, ¿sí? Porque este avivamiento ya está en ejecución y ya ha comenzado en varios puntos de la tierra, ¿sí? Y va a intensificar cada vez más en las naciones. Por eso la iglesia tiene que estar preparada para este acontecimiento. Mire, no quiero adelantarme, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en Argentina, ha ocurrido en varias oportunidades, en varios años, ¿no? Atrás, ha habido este acontecimiento espiritual tremendo, ¿no? Donde la gente comenzó a venir a la iglesia, comenzó a congregar, comenzó a ir a las convocatorias, y eso lo hizo Dios, amado. Por más que hubo un hombre que se levantó a predicar, que se levantó a hablar de Dios, no, ahí hubo una intervención divina. Pero ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia no estaba a la altura de consolidar o tener esa gente, esas almas que habían sido alcanzadas y habían recibido a Cristo y se habían salvado, para que esas almas puedan establecerse en Cristo y puedan crecer y puedan servirle a Dios. Amado, se ha perdido cantidad de cosecha a nivel tremendo, ¿no? De gente que fueron a campañas, que fueron movidas por Dios mismo, por el Espíritu Santo de Dios, que fueron bautizadas con el Espíritu Santo, que fueron libertadas, que fueron sanadas, pero hoy están en el mundo y no produjeron nada para Dios. Triste, ¿no? Triste, mucha gente, amado, mucha gente, muchas familias, por eso están así. No, por ejemplo, Argentina está metido en un montón de idolatría, de corrupción, por causa de que la iglesia no tuvo el acontecimiento, no estuvo a la altura de ese mover de Dios. Pensó que ese avivamiento iba a durar toda la vida, ¿no? Y el avivamiento no dura toda la vida, lo que sí dura, ¿no? Es el resultado o lo que quedó de ese avivamiento, ¿no? Y los avivamientos por lo general no se mantiene constantemente, ¿no? Pero el último gran avivamiento que va sobre la tierra, que está en ejecución, va a ser el último oportunidad para que el hombre se vuelva a Dios, se arrepienta de sus pecados antes que Cristo venga, ¿sí? Antes que Cristo venga. Entonces, cuando, por ejemplo, en el mundo hay esta clase de corrupción, de tinieblas, de oscuridad, ¿sí? Cuando hay decadencia moral, hoy estamos viviendo todo eso, ¿no? Alcanza un nivel más bajo, ¿no? Cuando la iglesia se vuelve fría, tibia o muerta, cuando la plenitud del tiempo llega, ¿sí? Y la oración sube de unos pocos corazones sinceros, ¿no? Entonces, cuando ocurre todas estas cosas, amado, el desenlace tiene que ver
una intervención divina. Sí o sí, porque, voy a repetir, nosotros no podemos convertir a nadie, no podemos convencer a nadie. El que lo hace todo es Dios. Es la intervención de Dios, es Dios obrando, amado. Es el Espíritu Santo haciendo la obra. Cuando naciones y la tierra se llenen de oscuridad, tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros, dice la Escritura, sobre la iglesia amanecerá Jehová, ¿sí? Será vista su gloria, ¿sí? Es una intervención divina, es una intervención de Dios, obrando, ¿sí? Con poder, en medio de la decadencia moral que está viviendo el mundo, amado. Hoy en día hay una crisis de identidad tremenda en la gente, provocada por esta decadencia moral, donde mucha gente cayó en un nivel más bajo, amado. Entonces tiene que haber intervención divina, tiene que haber un despertar espiritual. Y cuando una iglesia también está fría, está tibia y no hace lo que tiene que hacer, tiene que haber un mover de Dios, tiene que haber un despertar de Dios, tiene que haber una intervención divina del poder del Espíritu Santo. Pero voy a repetir, eso lo provoca una oración de algunos pocos corazones sinceros, tal vez. ¿Sí? Cuando la iglesia ora con corazón sincero a Dios, pidiendo misericordia, pidiendo oportunidad, como hizo Habacuc, ¿no? Pidiendo que en medio de la ira, Dios, acuérdate de tu misericordia, acuérdate de la obra que hizo Jesucristo en la cruz, ten piedad, ¿no? Entonces comienza a haber un mover, comienza a haber un despertar espiritual. Es cuando el Espíritu Santo interviene. Vuelvo a repetir, cuando dejamos que el Espíritu Santo intervenga. Siempre ante una intervención del Espíritu Santo provocando avivamiento, hay previo oraciones fervientes de aquellos hombres y mujeres unidos en un mismo sentir, en clamor, intercediendo por las almas, por salvación y conversión de las mismas. ¿Sí? Cuando hay oración ferviente de hombres y mujeres unidos en el mismo sentir, en un clamor, intercediendo por los pecadores, entonces tiene que haber un despertar espiritual, tiene que haber una respuesta del cielo a favor de ese clamor, ¿no? Por eso el Salmo capítulo 85, verso 4, que también lo leí la semana pasada, ¿sí? Dice, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, 85.4 del Salmo, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, haz que cesar tu ira sobre nosotros, y te has enojado contra nosotros para siempre, extenderás tu ira de generación en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. ¿Sí? Otra vez, orando Dios por misericordia para que las vidas puedan recibir, ¿sí? Puedan recibir su salvación, la salvación de Dios. Amén. Entonces, el avivamiento siempre implica la predicación del juicio divino, ¿sí? O sea, tenemos que predicar la palabra completa, ¿no? El evangelio completo a la gente, ¿sí? La confesión de pecado, el arrepentimiento, la aceptación de la salvación como un don gratuito, ¿sí? La autoridad de las escrituras y el gozo y disciplina de la vida cristiana, ¿sí? Eso es lo que ocurrió en Pentecostés, ¿sí? Si usted lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y ya lo vamos a estudiar Dios mediante la próxima semana, ¿sí? Donde el apóstol Pedro fue el primero que se levantó a predicar luego de ese sacudón espiritual que hubo, ¿no? Se levantó con autoridad, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y hizo el primer discurso, la primera predicación de la iglesia, aleluya, a las multitudes, ¿no? Que estaban allí reunidos al ver ese mover que ocurrió allí. El avivamiento provoca eso, que la gente se agolpa a ver qué está sucediendo, ¿sí? A ver qué pasa, por qué ocurre tal cosa en tal lugar. Entonces Pedro se levantó y comenzó a predicar sobre el juicio divino, sobre la confesión de pecados, sobre el arrepentimiento, la aceptación de salvación por gracia, ¿sí? Y la autoridad de las escrituras. Cuando hay una intervención divina, cuando hay el Espíritu Santo obrando, tiene que haber esta forma, esta manera de presentar el Evangelio, ¿sí? Por medio del Espíritu. Aquellos 120 que estuvieron en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes a una palabra que Jesús le dijo: quédense en Jerusalén
hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero quédense en Jerusalén, esperando al Espíritu Santo, esperando la promesa, esperando el despertar, esperando el sacudón, aleluya, que va a venir, ¿no? Y ellos estuvieron allí, en el aposento alto, 120 estuvieron allí, orando fervientemente, unánime juntos, dice la Escritura, orando en el Espíritu, orando en esa dirección, ¿no?, que Jesús le había dado, ¿no?, para ser testigo, para alcanzar al mundo para Cristo, alcanzar a las almas para Cristo. Entonces de repente dice la Escritura que vino con un viento recio, un estruendo hubo allí, y comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a hablar, y aquel lugar se llenó el Espíritu Santo, ¿sí? Y la gente se agolpó, ¿sí? Y decían, ¿qué hablan esto? Que parece que están borrachos, y decían eran las 3 de la tarde, ¿no?, o las 9 de la mañana, perdón, las 9 de la mañana allí, y pensaban que estaban borrachos, y Pedro dijo, no, esto no se trata de vino, no se trata de estar emborrachados, se trata de la intervención del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y esto comenzó ahí a predicar Pedro, y allí se convirtieron como 3.000 hombres, ¿no?, sin contar los niños y las mujeres, ¿sí? Y después más siguió predicando, y después se convirtieron como 5.000, ¿no? Y así fue expandiéndose la obra de Dios mediante ese avivamiento, ¿no?, mediante ese poder intervenido de Dios. Entonces ese avivamiento, ese tiempo donde ocurrió en Pentecostés, nos habla del primer avivamiento de la historia y la dispensación de la gracia, que de ahí inicia la iglesia apostólica, ¿no? Siempre la intervención divina, el avivamiento despierta, ¿sí?, y vuelve la conciencia, ¿no?, también a la gente, a lo que tiene que hacer, ¿no?, como iglesia también, y estar atento al mover de Dios, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar la otra semana, ¿sí? Pero quiero hablar un poco lo que tiene que ver para que acontezca toda esta clase de avivamiento, ¿no? Aunque los avivamientos no duran mucho tiempo, los efectos del avivamiento son duraderos y han llegado hasta nuestros días y seguirá ocurriendo hasta que Cristo vuelva, ¿sí? En la Biblia no aparece el término avivamiento en sí, pero según el término cultural cristiano dice que el avivamiento es cuando hay una actividad intensa de mover de Dios en un lugar determinado. Es como un despertar espiritual en un determinado lugar. Es un proceso de conversión espiritual motivado por Dios y en ocasiones es visto como un proceso de restauración. Las almas no pueden entrar en restauración si primero no se convierte, ¿sí? No, muchas veces queremos restaurar a la gente, ¿sí? Lo pongo así, ¿no? Queremos restaurar a la gente que todavía no se ha convertido, amado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, no? Jesús dijo que no podemos ponerle al vestido nuevo, remiendo, ¿no? Y no podemos ponerle al odre viejo vino nuevo, porque se va a destruir, ¿no? Tiene que haber una conversión genuina, espiritual en las vidas, para que luego comience una restauración, ¿sí? Si no hay una conversión, no se vuelve a Dios la gente, no se vuelve a Dios las personas, ¿sí? No puede haber restauración, no puede haber después restitución, ¿no?, que es otro proceso, ¿no? Hay procesos en la vida del hombre, la vida del que se convierte, la vida que se arrepiente, ¿no? Comienza arrepintiéndose, continúa convirtiéndose, y para después comienza en un proceso de restauración en esa vida, ¿sí?, o de ordenamiento en esa vida, para luego Dios restituir a esa vida, ¿no?, un montón de cosas que conlleva luego del avivamiento. Entonces el avivamiento trae una serie de manifestaciones, como puede ser la salvación de muchas personas, una intensificación de los dones del Espíritu Santo, ¿no?, renovar los dones en la iglesia, o una notoria presencia de Dios en nuestros corazones y en el ambiente, generando una atmósfera de milagros, liberaciones y sanidades. Voy a repetir, todo lo hace el Espíritu Santo, ¿sí? No lo hacemos nosotros, ni ningún ministro. Lo que podemos hacer es orar por la gente, es interceder por la gente, es predicar la palabra, pero el que lo hace todo es Dios. La gloria es para Él, no para nosotros, ¿sí? La gloria es para Dios, es el Espíritu Santo obrando, ¿sí? Obrando en medio de la iglesia, en medio de nosotros, y con nosotros y a través de nosotros. No se olvide nunca de esto, amado, porque se ha visto, ¿no?,
que muchos héroes, por así decirlo, del Evangelio, ¿no? Han caído, ¿no? En esta trampa del enemigo, creyendo que el poder era de ellos, que todo lo que estaba ocurriendo era a través de ellos. No, amado, todo lo que estaba ocurriendo y lo que está pasando es Dios obrando, es el Espíritu Santo obrando. Él utiliza nuestra vida como herramienta, instrumentos para Él. No somos nosotros, es la intervención divina en nosotros que provoca todo eso, ¿sí? Que hace que oremos por los enfermos que sean sanados, que oremos por la gente que está endemoniada y sea libertada, que ocurra una atmósfera espiritual mientras la vamos adoramos en el culto, en la iglesia. Tiene que ocurrir un mover espiritual, ¿no? Renovando los dones, renovando las lenguas, renovando la presencia de Dios en aquellos que son de la iglesia también, que estaban muertos, que estaban tibios, que estaban fríos, ¿no? Entonces, en realidad el avivamiento comienza con nosotros cuando buscamos la presencia de Dios con un corazón quebrantado y arrepentido, ¿sí? Con el anhelo de obediencia a la voluntad de Dios. Esto es para la iglesia, ¿no? Esto es para nosotros como ministros del Señor. Si no comienza en nosotros un avivamiento espiritual, no comienza en nosotros un mover a la obediencia a la voluntad de Dios, ¿sí? No podemos exigirle al pecador o a aquel que no ha sido alcanzado que se convierta, ¿no? Si nosotros estamos viviendo una vida que a Dios no le agrada o que estamos lejos de la voluntad de Dios. Entonces tiene que haber un despertar espiritual, tiene que haber un mover de Dios, ¿sí? Vamos a ver un poco la historia de un avivamiento que ocurrió, ¿no? A través de un hombre que se levantó a orar, se levantó con el mismo despertar, intervención divina en su vida, para luego ocurrir, ¿no? El regreso del pueblo remanente que estaba cautivo, ¿no? Luego de la aportación, ¿no? Que se llevó cautivo a Babilonia, ¿no? Tuvieron 70 años cautivos, ¿sí? Por la desobediencia a Dios, por apartarse de Dios, ¿sí? Entonces vino un juicio sobre esa nación, sobre Israel, ¿sí? Donde el profeta Daniel, ¿no? Y Jeremías, Isaías, habían anunciado, ¿no? Que ocurriría, que iba a ocurrir, ¿sí? Y que mucha gente, Ezequiel también, ¿no? Habla de todo eso, cuando ellos fueron advertidos de lo que iba a acontecer, ¿no? Si se seguían persistiendo en el pecado, iba a venir esta esclavitud de llevárselo cautivo, ¿no? A todo al pueblo de Israel que habían quedado, ¿no? Y ahí se fueron un montón, y se fueron todos cautivos, todos presos, ¿no? Y comienza a mover en la vida de Nehemías, ¿sí? Nehemías era un hombre que estaba sirviendo de copero al rey, ¿no? Allí, al rey allí de Acalía, ¿no? Perdón, de Artajerje, ¿no? Allí estaba él, sirviendo allí de copero a ese rey, ¿no? Y de repente hubo un mover en su corazón de volver a Jerusalén, de volver a restaurar ese lugar donde tienen que volverse a Dios, ¿no? En primer lugar. Vamos a leer Nehemías capítulo 1, verso 1 al 4. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Sí? O sea, el avivamiento comienza cuando buscamos la presencia de Dios, ¿sí? Cuando buscamos la presencia de Dios, nosotros como su pueblo, como hijos de Dios, buscamos la presencia de Dios, ¿sí? Tiene que ocurrir un avivamiento.
tiene que ocurrir algo, un despertar espiritual, ¿sí? En nuestra vida, pero también a favor de otra gente, ¿sí? Todo avivamiento comienza con quebrantamiento y oración, ¿sí? Si no hay quebrantamiento, si no hay compunción por el pecado, ¿sí? Y pidiendo misericordia, pidiendo el favor de Dios, ¿sí? Buscando el rostro de Dios, entonces Él va a escuchar y va a obrar a favor, ¿sí? Nehemías se encontró con esta noticia, ¿no? De que estaban en aquel lugar mal, ¿no? Estaban tristes, ¿sí? Estaban mal, estaban cautivos, ¿no? Estaban en gran afrenta, dice, en vergüenza, estaban deteriorados, ¿no? El lugar donde ellos estaban estaba derribado, donde estaba el templo, donde estaba todo allí, ¿no? Y estaba todo quemado a fuego, porque allí fue invadido, ¿no? Ese lugar y llevó cautivo a todos. Entonces dice ahí que Nehemías escuchó, ¿no? Esta noticia y lloró y sentó y hizo duelo algunos días, ¿sí? Y ayunó y oró delante de Dios de los cielos. Amén. Y le dijo a Dios, te ruego, oh Jehová, en el versículo 5, capítulo 1 de Nehemías, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. ¿Sí? Aquí vemos que comienza Nehemías a orar, comienza a clamar, comienza a pedir que Dios tenga misericordia, se acuerde de sus promesas, se acuerda del pacto, se acuerda de lo que le había dicho de su pueblo, que tenga misericordia, que le dé una oportunidad más en una palabra. Yo mismo, dijo Nehemías, me pongo también culpable de todo esto que ha acontecido, porque te hemos dejado, hemos apartado, nos hemos desviado de tus mandamientos, de tu palabra. Pues te pedimos, Dios, le dice Nehemías, que tengas misericordia, ¿sí? Porque hemos pecado contra ti, nos hemos corrompido, nos hemos alejado. Y esto es la consecuencia de haberse alejado, la consecuencia de dejar a Dios, ¿no? Todo lo que ocurre, ¿no? Todo lo que ocurre. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, ¿sí? Nos habla de cómo tenemos que buscar la presencia de Dios, cómo tenemos que buscar a Dios. Nehemías estaba allí, se humilló delante de Dios, invocó a Dios, oró, buscó su rostro, pidió que primero se convierta a él, Nehemías, ¿no? Mira lo que dice en Segunda de Crónicas, 114, una palabra que siempre compartimos y oramos, ¿no? Dice, si humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Sí? Entonces, si se humillare mi pueblo, aquel que se humilla, ¿sí? Aquel que busca el rostro de Dios, aquel que busca la presencia de Dios, y ora, ¿sí? Y se convierte de sus malos caminos, entonces dice la palabra que Él va a oír de los cielos y va a perdonar los pecados y va a sanar la tierra, ¿sí? Como iglesia debemos buscar la presencia de Dios con desesperación, al igual como Nehemías, por la condición de nuestra nación. Por ejemplo, nuestra nación necesita urgentemente una intervención divina, ¿sí? Estamos en un tiempo muy malo, ¿no? Tremendo en Argentina, ¿no? Y en el mundo también, ¿no? Que está aconteciendo en todas las naciones de la tierra a raíz del pecado, la iniquidad, de la maldad. Pero tiene que haber intervención divina en el final del final, un gran avivamiento que ya está en ejecución. Entonces comienza así, comienza orando, comienza intercediendo, comienza humillándonos, buscando su presencia, buscando su favor, buscando tocar el corazón de Dios, amado. ¿Cómo tocamos el corazón de Dios? Humillándonos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que hemos fallado o reconociendo que sin Él estamos mal, estamos en afrenta, estamos deteriorados, necesitamos intervención divina,
necesitamos intervención de Dios en medio de los tiempos, en medio de estos tiempos. Entonces el avivamiento comienza contigo y conmigo, buscando a Dios con un corazón sincero, un corazón humilde, ¿sí? Entonces, comienza buscando el rostro de Dios, comienza buscando la presencia de Dios, ¿sí? Y lo segundo, que provoca el avivamiento, comienza cuando nos arrepentimos delante de Él. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos al Señor de verdad, entonces ahí sí, comienza a haber un mover de parte de Dios en cada vida, trayendo esa vida de Dios. Nehemías 1, 5, 6, que ya lo leímos, ¿sí? Nehemías oraba y pidiendo por Dios la intervención de Dios para que tenga misericordia y le dé una nueva oportunidad. Nehemías ora en representación de la nación que se había alejado de Dios y que por esta causa estaban cautivos. Ora con oración de arrepentimiento. Le pide perdón a Dios por los pecados cometidos por el pueblo de Israel y las generaciones previas, haciéndose cargo él también parte de este lote. ¿Sí? Tenemos que hacernos cargo, amado, también de los pecados pasados, de los que hemos cometido, ¿no? O tal vez de nuestras generaciones, y puede estar ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? en esta tierra, en esta nación. Él fue llevado cautivo por las consecuencias del pecado de toda la nación también. El verdadero arrepentimiento es más que pedir perdón, es alejarnos del mal y cambiar nuestra conducta. Ese es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentirse mal, es pedir perdón, alejarnos del pecado y cambiar nuestra conducta. Tiene que haber un quebrantamiento profundo para que haya avivamiento. ¿Sí? Voy a repetir, sin quebrantamiento, sin humildad, sin haciéndose cargo, no hay forma, ¿no?, de ser restaurado. El arrepentimiento es alejarnos del mal y tener un cambio de conducta, dejar el pecado y abrazar la santidad, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Sin arrepentimiento no hay reino de Dios para poder ver y entrar al mismo. ¿Sí? Si no nos arrepentimos, no podemos entrar al reino de Dios. Sin arrepentimiento, sin cambio de conducta, sin dejar el pecado, sin santidad, nadie verá a Dios. Amén. Tercero, el avivamiento comienza cuando regresamos a la verdad de Dios en obediencia. Nehemías 1, del 7 al 11, dice allí: en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora por la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Sí? Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído la oración de tus siervos y la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Sí? Entonces comienza a haber un mover espiritual también de volverse a la palabra. ¿Sí? Sin volverse, si no nos volvemos a la palabra como hijo de Dios, como siervo de Dios, ¿sí?, y no somos obedientes a la palabra, no podemos pedirle a la gente que siga a Dios, ¿no?, o que cambie su vida. Entonces, después del quebrantamiento y del arrepentimiento ante Dios, Nehemías vuelve a citar la palabra de Moisés. Moisés habló de una promesa de restauración después del arrepentimiento genuino y la obediencia a Dios. Sin obediencia, sin arrepentimiento genuino y sin obediencia a la palabra, no puede comenzar una restauración. No puede comenzar Dios restaurando esa vida. Entonces el arrepentimiento nos guía a la verdadera fuente. El arrepentimiento nos vuelve a la palabra para que comenzamos a obedecerla. ¿Sí? Volver a la palabra, el fundamento donde está garantizada nuestra fe. Volver a Cristo. ¿Sí? Volver a Cristo. Si no nos volvemos a Cristo, no podemos volvernos a la palabra, porque la palabra es Cristo. Amén. Entonces, caminar en obediencia a la palabra de Dios nos guía al avivamiento, que puede empezar en el lugar presente en el que estamos. Amén. Después del quebrantamiento y el arrepentimiento, sigue la obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? El avivamiento tiene que concluir o tiene que tener un detonante, no solamente, voy a repetir, un sacudón espiritual y ya está.
no, tiene que haber una restauración final, tiene que haber, yo voy a repetir, arrepentimiento, conversión, volverse a la palabra, siendo obediente a la palabra, un cambio de conducta, tiene que haber un total cambio en la vida, ¿no? Para decir, ahí intervino Dios. Ahí intervino Dios. Cuando interviene Dios, tienen que ocurrir todas estas cosas, como ocurrió en la época de Nehemías. Comenzó con un hombre que se arrepintió, que se humilló, y luego Dios utilizó a ese hombre para ir comenzar a restaurar aquel lugar, Jerusalén, para que vuelva el remanente a ese lugar. Entonces tiene que haber un mover espiritual, tiene que haber una intervención de Dios, ¿sí? Entonces el último gran avivamiento, antes del regreso del Señor, ya está en ejecución. Debemos tomar en cuenta qué es lo que produce el mover del Espíritu Santo, porque es el autor de dicho mover de Dios. Lo está haciendo individualmente y corporalmente en una congregación y también en las calles, ¿sí? La sabiduría, dice Proverbios 1, vamos a leerlo. Libro de Proverbios, capítulo 1, con esto vamos a ir terminando en esta mañana. Proverbios capítulo 1, verso 19 al 23, dice allí la palabra de Dios, aleluya, que 1, 19 al 23, del 20 al 23, dice, la sabiduría clama en las calles, halla su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en la sentada en las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores buscarán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿Sí? O sea, que la sabiduría, que es el Espíritu Santo, está clamando por las calles, por las plazas, por lugares de reunión, por las congregaciones, por la puerta de la ciudad de las naciones. El Espíritu Santo está interviniendo, está orando, ¿sí? En medio de este tiempo, ¿sí? Entonces la sabiduría clama por las calles, ante la ciudad, clama, ¿sí? Por las plazas, clama en las congregaciones. ¿Qué clama? Arrepentimiento, porque el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Conversión y obediencia a la palabra. A su ministro que los vuelve llama de fuego, a predicar el Evangelio en todo momento sin desmayar. ¿Sí? El Espíritu Santo está obrando, ¿sí? En todo momento, ¿sí? En las calles, en las congregaciones, en las plazas, en las ciudades, en las naciones, ¿sí? Que clama arrepentimiento, porque Jesucristo se ha acercado, porque Cristo viene también a buscar a la iglesia. Conviértanse, vuélvanse a la palabra, y a los ministros de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los vuelve llamas de fuego, ¿sí? Que predique el Evangelio en todo momento sin desmayar. Entonces hay un mover espiritual de parte de Dios. Hay un mover donde Dios está interviniendo, ¿sí? No se quede así, ¿no? Despiértese, amado. Despiértese a este tiempo de mayor gracia, despiértese a este tiempo de favor de Dios inmerecido, ¿no? En el cual Dios renueva su misericordia cada día, cada mañana, donde su gracia es desplegada, donde el Espíritu Santo está interviniendo para que el hombre se convierta a Dios, se restaure, se restituya en los principios de Dios y comience a servirle a Dios, que para eso fue creada. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana para que usted pueda recibir la impartición de esta palabra, esta enseñanza. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos por la Escritura que el que provoca todo un despertar espiritual, todo el mover, eres tú, Señor. Eres tú, Espíritu Santo de Dios. No es el hombre, no somos nosotros. ¿Sí? Eres tú obrando, ¿sí? En consecuencia de aquellos también que oran, que se humillan, que te buscan, que piden tu intervención en un mundo de tinieblas, en un mundo caído en su moral, en un mundo donde está perdido en delitos y pecados, donde están separados de Dios, Señor, para que tú intervengas, Dios mío, a favor de los pecadores, a favor de aquellos que te han dado la espalda, aquellos que están apartados, Señor, que venga un despertar sobre ellos, que venga un tiempo nuevo sobre ellos, que puedan entender que si no se vuelven a ti, Señor, no puede haber arrepentimiento, no puede haber conversión y no puede haber luego restauración, para luego restituir todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús,
haz la obra, viva tu obra en medio de estos tiempos, Señor, hazla conocer, Señor, pero en tu ira, acuérdate de tus misericordias, Señor, porque, amado Señor, obra con poder en aquellos que están en afrenta, que están mal por causa de su pecado, Señor, que puedan volverse a ti, que puedan ver que tú todavía estás recibiéndolos con brazos de amor, Señor, de misericordia, para que ellos puedan entrar en un nuevo tiempo, en nueva vida, Señor, para alcanzar y cumplir el propósito divino para el cual tú lo has hecho nacer. Padre, obra con poder en medio de la iglesia para que se despierte, Señor, no esté dormida. Ahí va el don, el fuego del don espiritual que está en cada ministro, en cada siervo, Señor, para que no se quede, para que no se apague el fuego, Señor, que hay en ellos, que estamos nosotros, Señor, encendidos, que es predicar tu palabra, anunciar las buenas nuevas, para que tú obres en consecuencia, Señor, de la iglesia que ora fervientemente, unida en un mismo espíritu, intercediendo por los pecadores, para que tenga, Señor, misericordia y piedad, para que puedan alcanzar salvación, el cual tú has destinado, Señor, para cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por esta hora, gracias por el Espíritu Santo de Dios, que es el que hace la obra, que está clamando en las calles, en las ciudades, en las puertas, en las congregaciones, en las naciones de la tierra, está clamando por arrepentimiento, conversión, volverse a la palabra, Señor, y a sus ministros que sigan predicando en tiempo y fuera de tiempo su palabra, tu palabra, sin desmayar, hasta que Cristo venga. En el poderoso nombre de Jesús, despierta a tu iglesia, Señor, que está dormida, despierta a tus siervos que están tal vez aletargados, que están hablando palabras que ese tiempo no es para ahora, Señor, que puedan despertarse a la revelación, que puedan despertarse, Señor, al nuevo tiempo que tú quieres hacer en sus vidas, en sus congregaciones, donde Cristo viene a buscar a la iglesia. Hay que prepararla para ese momento, hay que preparar a la novia, vestirla para que pueda irse con el Señor. Estamos a momentos donde puede venir cualquier momento el Señor. Pues, oh Señor, ayúdanos a estar a la altura de este acontecimiento. Ayúdanos a estar interviniendo en oración, clamando, Señor, día y noche, por aquellos que están en afrenta, que están en pecado, para que venga ese tiempo de salvación, de restauración y restitución. En el bendito nombre de Jesús te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, en el perfecto nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, ¿sí? Saludos y bendigo a los que han estado viendo y escuchando esta transmisión, lo van a ver en diferido, ¿sí? Que puedan compartirlo en sus redes sociales para que todos puedan recibir la palabra, para recibir el consejo de la Escritura, ¿sí? Mi nombre es José Luis Vidal, ¿sí? Somos Casa Apostólica Emmanuel Quilmes, estamos aquí en este lugar, ¿sí? Orando, intercediendo y bendiciendo el nombre de Dios a favor de las personas para que puedan conocer a Cristo. ¿Sí? Mañana domingo a las 10:30 horas tenemos culto, reunión para la familia, aquí en la calle 891, 1325 de Barrio La Paz, el de Santa Fe y 806. Mañana domingo a las 10:30 horas nos reunimos para adorar al Señor, hacer el culto al Señor, fiesta al Señor, pero también a recibir una palabra de parte de Dios que nos va a llevar a vivir en el tiempo Kairos que Dios quiere en este tiempo. Amén. Voy a repetir, mi nombre es José Luis Vidal, somos Casa Apostólica Emmanuel Quilmes, estamos bajo la cobertura de los amados apóstoles Jairo Muñoz y Gabriela Pacheco de Muñoz de la Casa Apostólica Emmanuel. Pertenecemos a la red apostólica Emmanuel del apóstol Víctor Hugo Pacheco. ¿Sí? Estamos trabajando aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Llevando adelante esta casa, esta congregación que el Señor nos ha entregado para que podamos servir a Dios y que muchas almas puedan conocer el propósito de Dios para su vida. ¿Sí? Así que si usted está sin congregar, lo invitamos. Si usted se ha apartado o quiere congregar, lo invitamos. ¿Sí? Estamos para recibirle, para hablar por su vida y para darle un consejo de la palabra y para alentarlo y para orar por su vida. ¿Amén? Así que no deje de venir, ¿sí? a este lugar. Estamos los días domingos a las 10:30 horas. ¿Sí? Nos reunimos a celebrar culto al Señor. ¿Sí?
Día de semana, los días martes, tenemos un programa de radio aquí en la Open Radio Quilmes, 103.5, los días martes de 9 a 11, ¿sí? El programa se llama El Verbo de Vida, quien conduzco, ¿sí? Ya hace bastante años que estamos haciendo este programa en la radio aquí en Barrio La Paz, y los días miércoles por ahora estamos también teniendo el programa de radio en La Voz Profética, la 89.3 de Bosques, ¿sí? Allí tenemos el programa de radio Cristo viene ya, los días miércoles de 13 a 14 horas, así que usted nos puede sintonizar, nos puede ver a través de las redes sociales también, cuando estemos compartiendo la palabra, ¿sí? Y en la semana, los días jueves a las 17 horas, estamos juntándonos para orar también aquí en la Casa Apostólica Emmanuel Quilmes, ¿sí? Oramos a favor de las almas, a favor de las necesidades, así que si usted quiere venir, está invitado a las 17 horas a recibir, a orar al Señor y también a recibir una palabra de parte de Dios. Así que los bendigo con la paz del Señor. La próxima transmisión personal o de esta vía será el próximo sábado a las 9 de la mañana, Dios mediante. Si Cristo no viene antes, estaremos aquí compartiendo la palabra de Dios. Así que los bendigo con la paz del Señor, que tengan buen fin de semana. Los bendigo con la paz del Señor, bendiciones generacionales, saludos para todos.